Hola chicos, hoy seguimos trabajando con la secuencia 16, razones trigonométricas 2. El día de hoy trabajaremos con la sesión número 3 que se llama razones interesantes e importantes. Recuerden que el día de ayer o la sesión anterior estuvimos viendo los cocientes. Recuerden que les dije que cocientes significaba división. Los cocientes de cateto opuesto, cateto adyacente, y estuvimos haciendo algunas actividades con triángulos rectángulos. Bueno, ahora lo que nos dice es lo siguiente. Número 1. Trabajen en pareja, lean y comenten la siguiente información. En la sesión anterior calcularon estos cocientes. Cocientes es división. Calculamos la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Calculamos también la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y calculamos el cociente número 3, o sea, la tercera división, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo ayer les adelanté unos nombres de estas razones trigonométricas. Recuerden que les dije que cuando dividíamos el cateto opuesto entre la hipotenusa, la razón trigonométrica se llama seno. Cuando dividimos el cateto adyacente entre la hipotenusa, la razón trigonométrica se llama coseno, y cuando dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la razón trigonométrica se llama tangente. Recuerden que estas divisiones o estos cocientes las trabajamos en un triángulo rectángulo. Recuerden eso. Más adelante tenemos, dice, estos cocientes reciben el nombre de razones trigonométricas. ¿Sí? Razones trigonométricas. Y cada uno tiene un nombre especial. Si consideramos al triángulo P, en el triángulo de la derecha tenemos que Q, R y P, perdón, dije triángulo, es ángulo P, tenemos QPR o RPQ, ¿sí? Pero si nos vamos por el alfabeto, podemos mencionar QPR. Ahora fíjense bien, el ángulo que nos están señalando es el ángulo P. Como el ángulo que nos están señalando es el ángulo P, entonces el cateto que está enfrente del ángulo P es este y sería el cateto opuesto. El ángulo que sale, perdón, el cateto que sale del ángulo es el cateto adyacente. Ayer les decía mucho que sin olvidar que la hipotenusa es la línea más prolongada y que no se confunda con el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el que estamos considerando es el ángulo P. Ahora, la razón. La razón es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es la primera razón. ¿Cómo se va a llamar esta razón? Va a ser seno. Pero como estamos guiándonos por un ángulo, que es el ángulo P, le ponemos seno del ángulo P. La palabra seno la podemos abreviar escribiendo solamente sen. Y no tenemos que poner del ángulo P.
decimos seno de P, o sea, sen de P es igual, y abreviamos CO, que significa cateto opuesto, sobre H, que ya sabemos que es hipotenusa. Ahora, la otra razón trigonométrica, que era esta que mencionamos acá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. A esta razón trigonométrica se le da el nombre de coseno, y acuérdense que estamos hablando o nos estamos refiriendo al ángulo P. Por eso va a ser coseno del ángulo P, el cual lo podemos abreviar. La palabra coseno la abreviamos solamente poniendo cos, y ponemos cos de P, coseno del ángulo P, es igual a CA, cateto adyacente, sobre H, que es hipotenusa. Por último, tenemos el otro cociente o la otra división, a la cual le llamamos razón, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Volvemos a recordar que el ángulo en el que nos estamos basando es en el ángulo P. Por lo tanto, esta razón trigonométrica recibe el nombre de tangente. Tangente del ángulo P. Tangente se abrevia tan. Y como estamos con el ángulo P, decimos tan P. O sea, tangente del ángulo P. Y tangente siempre será cateto opuesto sobre cateto adyacente, abreviados también. Recuerden ustedes aprenderse estas razones trigonométricas. Es muy sencillo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Y le vamos a poner dependiendo del ángulo del que se trate. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Igual le vamos a poner del ángulo que se esté señalando. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Estas tres razones trigonométricas son las fundamentales y hay que aprenderse estas razones o sus cocientes o divisiones, como ustedes les quieran llamar, pero hay que aprendérselos. Espero que esta información haya quedado comprendida hasta este momento, porque seguiremos con el otro ejercicio. Continuamos con la actividad número 2. Esta actividad nos dice: con base en la información anterior, midan lo que consideren necesario y calculen lo que se pide. Fíjense bien, recuerden que yo amplío las hojas para poder hacer el video. Por lo tanto, ya les vuelvo a recordar, como todos los días, que estas no son las medidas originales de los triángulos que vienen en el libro, pero aún así se toman las medidas del libro para poder obtener lo que nos va a pedir acá en la actividad. Ustedes deben de medir en su libro, que son estas medidas aproximadamente. Recuerden que nuestros instrumentos geométricos son económicos. Yo utilizo esta reglita pequeñita porque en el libro es muy complicado usar instrumentos geométricos más grandes. Entonces yo utilizo esta reglita para medir. Y simplemente aquí, simbólicamente, les pongo las medidas. Ahora veamos qué nos piden. Ya nosotros sabemos, y yo lo volví a anotar aquí porque quiero que ustedes lo estén recordando constantemente, ya nosotros sabemos que seno va a ser el cociente o la razón o la división entre el cateto opuesto
y la hipotenusa. Que coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y que tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto yo les recomiendo que en alguna parte de su libro, en una parte donde tengan un espacio o lo anotan en una hojita y lo meten en su libro, lo tengan esta simbología para que siempre la estén consultando y no haya necesidad de estar buscando en otro lado y lo tengan siempre a la mano. Entonces tenemos aquí seno, coseno y tangente, que son las razones trigonométricas. Fíjense bien y acá nos van a pedir esas razones. Seno de S, coseno de S, tangente de S. ¿Qué quiere decir S? Que va a ser el ángulo que vamos a ocupar, el ángulo que nos está señalando. Buscamos en los triángulos y vemos que S está aquí. Entonces, pues le marcamos su ángulo S, que va a ser el que se tomará en cuenta para este triángulo. Acá nos dice seno, coseno y tangente del ángulo C. ¿Dónde está el ángulo C? Lo encontramos en el triángulo verde y está aquí, por lo tanto, lo marcamos. Y luego nos dice seno, coseno y tangente del ángulo G. Buscamos dónde está el ángulo G y ya vemos que el ángulo G está aquí. Ya sabemos que este es el ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados se encuentra aquí. Y en este caso, aquí está el ángulo de 90 grados. Ahora, ya una vez que identificamos qué ángulo vamos a utilizar, nos dice primero aquí seno de S. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo, ¿cuál será su cateto opuesto? Pues el que está enfrente. ¿Cuánto tenemos de cateto opuesto? 1.25 sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La parte más prolongada. Acuérdense que es de las que forma el ángulo, pero es la parte más prolongada del triángulo rectángulo. Por lo tanto, la hipotenusa es esta y tiene 2.8. Si nosotros hacemos la división, como no tengo calculadora a la mano, la voy a hacer con el teléfono. Entonces usamos la calculadora del teléfono y vamos a dividir 1.25 entre 2.8 y nos va a dar a 0. Y voy a tomar por lo general en este tipo de divisiones o de cocientes o de razones trigonométricas, voy a tratar de tomar siempre 4 dígitos después del punto. Más adelante, en las otras sesiones, voy a decirles por qué esos 4 dígitos. Entonces, la respuesta sería, o el resultado sería 0.4464. ¿Sí? Ahora lo hacemos con coseno. Coseno nos dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es el que sale del ángulo, pero que es
más chico que la hipotenusa. Y acuérdense que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, cateto adyacente, ¿cuánto tenemos? 2.5. Lo anotamos aquí, 2.5 entre hipotenusa. De hipotenusa tenemos 2.8 entre 2.8. Nuevamente con nuestra calculadora decimos 2.5 entre 2.8 y esto nos da a 0.8928. Fíjense que estoy tomando todos los 4 dígitos después del punto decimal. Por último, tenemos tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, acuérdense, opuesto es el que está enfrente del ángulo. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es el que sale del ángulo. Entonces, de cateto opuesto tenemos 1.25 sobre 2.5. Igual nuevamente con nuestra calculadora, 1.25 entre 2.5. Y esto es igual a 0.5. Aquí como, fíjense que es un número cerrado, así lo dejamos. 0.5, no tiene más números después. Quiero que observen bien esto porque ustedes van a seguir resolviendo los que faltan. Seno del ángulo C. Para esto vamos a identificar cateto opuesto al ángulo C es este, cateto opuesto. Cateto adyacente es este que sale del ángulo, cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. Si a ustedes se les hace más fácil así, primero identifiquen cuáles son los catetos y la hipotenusa para que después hagan las divisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el cateto que está enfrente del ángulo? Este. Entonces, este sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el que forma ángulo de 90 grados y que aparte forma este ángulo con la hipotenusa? Este sería el cateto adyacente. Y la parte más prolongada sabemos que es la hipotenusa. Ustedes pueden marcarlos así y ya luego empezar a hacer todas las operaciones que aquí nos están pidiendo. Entonces, las hacen ustedes y volvemos para seguir resolviendo lo que sigue. No se olviden de cuál es la división de cada razón trigonométrica. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos las operaciones y regresamos. Ahora sí, ya tenemos todos los resultados de los cocientes que nos pidieron de nuestras razones trigonométricas basándonos en los 3 triángulos que aquí nos mostraron. Quiero que por favor corroboren con estos resultados. Espero que ustedes los hayan obtenido también y que solamente corroboren con los resultados que yo tengo aquí para ver si coincidimos. Recuerden que yo también soy humano y también me puedo equivocar, así que vamos a corroborar que tengamos los mismos resultados y si no nos dan igual, que me lo hagan saber, por favor. Ahora, fíjense bien que siempre nos basamos
en las 3 razones trigonométricas fundamentales. Seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuevamente les sugiero que estas tres razones trigonométricas las anoten en una parte donde las tengan siempre visibles. Incluso la pueden anotar en la pasta de su libro, en la parte interna de la pasta de su libro, para que siempre las tengan a la mano cuando las necesitemos. Y a continuación vamos con la actividad número 3. La actividad número 3 la quise poner en una hoja aparte porque como está planteado el problema, quizás ustedes se me confundan, por lo tanto lo quise hacer así en una hoja aparte para que vayan viendo paso a paso y lo puedan apreciar mejor. Fíjense bien la indicación de la actividad 3. Nos dice, en un triángulo rectángulo identificado como MNP, se sabe que el ángulo recto está en N. Aquí lo pusimos. El ángulo recto está en N. Que el cateto NP mide 6 centímetros. Aquí están, 6 centímetros. Y que el seno de M, recuerdan que cuando ponemos seno M es seno del ángulo M, por eso marqué aquí el ángulo M. Seno del ángulo M es 3 sobre 5. Aquí es donde ustedes se pueden confundir. Recuerden que seno de el ángulo M, si estamos hablando seno de M, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, fíjense bien, en este caso el cateto opuesto sería 3 y la hipotenusa sería 5. Y decimos, pero ¿cómo va a suceder esto si aquí yo estoy viendo que este es el ángulo M y N y P es el cateto opuesto? Y el cateto opuesto no tiene 3, sino que tiene 6 centímetros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estará mal el problema? Fíjense bien que también en este tema hemos hablado de semejanza, de triángulos proporcionales. Fíjense bien que si yo hago algo así, tomo mi reglita, que ya se las mostré hace ratito, si yo tomo mi reglita y pongo aquí, en este mismo triángulo, marco 3, incluso lo voy a marcar con otro color. Marco 3, tengo otro triángulo, ¿ya lo vieron? Y que aquí nuevamente tengo un ángulo de 90 grados, que va a medir exactamente lo mismo que este. Y que sigue siendo el ángulo M el que nos va a determinar este triángulo y que este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. ¿A qué conclusión llego yo con esto? Pues que 3/5 es equivalente, el 3 es equivalente con el 6 y que si yo mido aquí
Mi hipotenusa mide en total 10 centímetros. Pero si yo mido esta de este triángulo, me va a medir los 5 centímetros que me está señalando aquí. Esta hipotenusa mide 5 centímetros. Entonces, lo único que estamos haciendo es que tenemos un triángulo proporcional, ¿sí? Este mide 8 centímetros, su cateto adyacente, y este va a medir 4 centímetros. Tiene una razón de semejanza de 2 o de 0.5 porque este es más pequeñito. El que nos salió con 6 centímetros, como lo marca aquí, porque aquí nos dice que 6 centímetros, es este. Pero no hay error, simplemente es proporcional a 3 que hay aquí, 3 centímetros, cateto opuesto 3 sobre 5. ¿Ya observaron? Pero acá tengo 6. Y acá ahora voy a tener 10. Entonces serían 3 sobre 5 sería 1. Seno de m es igual a 3 sobre 5. Pero como es un triángulo proporcional, sería seno de m es igual a 6 sobre 10. Y fíjense que tiene una razón de semejanza. Estamos hablando de un triángulo proporcional al que nos están mencionando. Como diseñamos un triángulo proporcional al que nos están señalando, nos dice cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo, o sea, de este que tuvimos que hacer nosotros porque nos dijo que era 6, pero que comprobamos que también podía ser 3 si lo hacemos a escala o si lo hacemos proporcional. Entonces ya vemos que la nueva hipotenusa ya no va a medir 5. ¿Cuánto va a medir? 10 centímetros. Chicos, yo sé que esto los puede confundir un poco, ¿sí? Porque nos dan una medida acá y otra medida acá. Pero recuerden que también estamos viendo el tema de triángulos semejantes. Fue el tema anterior, triángulos semejantes, y por eso es que nos ponen 6 centímetros para que hagamos un triángulo semejante al de 3 y 5, que es el que nos manda, que es el que nos menciona aquí, de 3 y 5. Espero que haya quedado comprendido. Analícenlo las veces que sea necesario y chequen por qué se hicieron así los trazos. Espero que lo comprendan y recuerden que este trazo debe de aparecer en su libreta y por favor expliquen qué fue lo que se hizo. Con sus palabras explican qué fue lo que sucedió, por qué se tuvo que hacer un triángulo proporcional. Lo explican en su libreta porque en su libro no cabe. Yo lo hice aquí para que vieran la indicación, pero en su libro no cabe. Lo hacen por favor en su libreta. Y continuamos con la actividad número 4. En las últimas actividades, la actividad 4 y 5, solo son de reflexión de lo que hemos visto en esta sesión. Así que por lo que les pido que sean ustedes quienes resuelvan, lo escriban con sus palabras como ustedes lo hayan entendido de acuerdo a lo que aquí les piden. Recuerden que todo lo que se va resolviendo en el libro se tiene que entregar como actividad del día. Incluso el triángulo que se dijo que se trazara. Hasta la próxima, chicos.